este, em, ¿qué te iba a decir? Hernán, no me salía, no me acordaba, no me salía el nombre. ¿Subiste, Hernán, la, la clase anterior? ¿Subiste el Zoom de la clase anterior? Yo no lo vi. Sí, sí, está subido. ¿No lo Porque encontraste? yo no lo vi, no lo vi. Voy a Quería, revisar ahora mientras está la clase con Octavio, voy revisando. quería repasar unas cositas que me habían quedado dudas y no lo vi. Dale. Ahora Pero, mientras comienza la clase lo reviso. Muy bien. Bueno, bárbaro. entonces vamos a comenzar con esta última clase, previa a la clase integradora. Y nuestro tema de hoy es un tema en el cual muchas veces a los luteranos nos señalan que no es un tema del que hablamos, un tema como que parecía que no es muy importante para nuestra mirada, ¿no? Que es el tema de la santificación, ¿no? Y ciertamente se le achaca a Lutero que no es un gran teólogo del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual, una cosa es cierta, o sea, Lutero no tiene un texto sobre el Espíritu Santo como otros teólogos de la Reforma sí lo tienen, que escribieron sobre el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo permea toda la obra de Lutero, ¿no? Eh, porque en la mirada de Lutero, en la mirada luterana, el Espíritu Santo no se puede despegar de Cristo. Cuando uno habla de Cristo, no puede hablar de Cristo sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos remite siempre a Cristo. Entonces, nuestra doctrina del Espíritu Santo a veces no es enunciada como tal, pero está ahí presente. La obra del Espíritu es fundamental, ¿no? Y digamos, para ilustrar esto y para meternos en el tema propiamente dicho, yo quiero leer el artículo del Catecismo Menor, ¿no? Después les queda a ustedes leerse todo el Catecismo Mayor, que es mucho más enjundioso, pero con la sencillez del Catecismo Menor nos va a bastar para entender la importancia de la doctrina del Espíritu Santo, la importancia de la santificación en la teología luterana, ¿no? Vamos a leer el artículo 3 del credo, ¿no? Acuérdense que Lutero divide el credo no como era usual en su época, sino en en 3 partes, ¿no? La primera que remite al Padre, la segunda al Hijo, y la tercera justamente al Espíritu Santo. Y dice así, es un texto muy breve, pero sumamente rico. Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe, del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. En esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. Y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo juntamente con todos los creyentes la vida eterna. Esto es con toda certeza la verdad, ¿no? El centro de esta explicación es la obra del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo obra en el creyente. Y la principal obra es justamente llevarnos a Cristo. Por eso decía al principio, hablar de Cristo no se puede sin el Espíritu Santo. No podemos hablar de Cristo sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a Cristo, ¿no? O sea, Cristo y el Espíritu Santo, la cristología y la neumatología van a quedar unidas, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. Así que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, porque por nuestras propias fuerzas, y esto ya lo vimos cuando hablábamos de la justificación,
por nuestras propias fuerzas, nuestra naturaleza está de espaldas a la realidad de Dios. Así que si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros vamos a quedar ahí al margen de la vida de Dios, ¿no? Y también este textito tiene algunas cosas que son picardías de Lutero, ¿no? Con las cuales da un significado importante. Hay un juego entre lo que el Espíritu Santo hace en mí y hace en la cristiandad, entre un yo y un nosotros, ¿no? Y eso ya nos va llevando, ¿no? Lo que hace por mí y por la Iglesia, a darnos cuenta de una realidad. La santificación no es una cosa individual. Nos santificamos juntos, juntas, ¿no? La santificación acontece en la Iglesia. Todos nosotros, nosotras somos llamados a ser santos. Y así como nosotros somos, ¿se acuerdan de esto? Simultáneamente justos y pecadores, la Iglesia es la comunidad de los santos, pero también es la asamblea de los pecadores, ¿no? No podemos separarlo, ¿no? Y nuestra santidad va a ser una santidad colectiva, ¿no? Otro punto que surge de este texto es un proceso. El Espíritu Santo hace esto diaria y abundantemente, ¿no? El Espíritu Santo no es mezquino, lo hace diariamente. La obra del Espíritu Santo es una obra diaria, ¿no? Este caminar en la santidad es un proceso, ¿no? No es no es una cosa, pops, una iluminación, no, es un proceso de todos los días. El Espíritu Santo está actuando, está obrando en nuestras vidas. También hay que ver aquí una cosa muy importante, que la santificación está vinculada con el perdón de los pecados, ¿no? Y así como nos congrega, ilumina y santifica toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe, en esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, ¿no? La santificación tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿no? Porque, y acá está es lo importante, cuando uno habla en general de santidad, ¿no? La santidad, la santificación, y sobre todo en algunas comunidades de fe, empieza a remitir hacia otras cosas. No justamente a esto, no remite al perdón de los pecados, no remite a la obra del Espíritu de llevarnos a Cristo, sino a digamos, a cosas que tienen que ver con la moralidad, ¿no? No beber, no fumar, no jugar, no fornicar, yo qué sé, cuántas otras cosas más que se nos puedan ocurrir. Pero ahí hay un peligro muy grande, porque todas esas cosas, el moralismo, es esfuerzo humano, es lo que yo hago. Yo me abstengo de beber, yo me abstengo de comer como un glotón. Yo, ¿no? Noten cuál es el sujeto del verbo. Y sabemos, que eso ya lo vimos, ¿no? Y las cosas tienen que ser coherentes, que por mis propios esfuerzos, y es lo que dice al principio de nuestra explicación de este artículo, por mis propios esfuerzos yo no puedo ir a Dios. Mis esfuerzos no me sacan de debajo de la ira de Dios, ¿no? Y este es un argumento, Pablo lo trabaja en Romanos, ¿no? Estamos bajo la ira, ¿no? Y no hay nada que podamos aducir para no estar bajo la ira, ¿no? Con los paganos, y si ustedes agarran la carta de los Romanos, los primeros capítulos, a los paganos los despacha enseguida, que están bajo la ira de Dios. Pero también dice que los judíos lo están, y que no pueden decir nada, porque aunque tengan la ley y la circuncisión, no les sirve para nada, ¿no? Siguen estando
toda la humanidad está bajo la ira de Dios, ¿no? Así que todo esto, cuando pensamos en santidad, en categorías de moralidad, estamos cerrando el vizcachazo, ¿no? La santidad justamente es la obra del Espíritu Santo, no es lo que yo hago, no es lo que hago o dejo de hacer, no son las cosas que me abstengo o las cosas que hago, no son ni mis abstenciones ni mis obras de piedad, sino es la obra del Espíritu Santo en mí. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en mí? Me lleva a Cristo y perdona mis pecados, ¿no? Creer que caminamos a la santidad por nuestro esfuerzo no pasa de ser una vana ilusión, ¿no? Y hay unas palabritas, y yo les dejo la lectura de los textos a ustedes, son textos muy provechosos. En el artículo 3, cuando lo trabaja Lutero en el Catecismo Mayor, dice una cosa muy linda y muy clarita. Miren, oigan, esto es prácticamente definición, ¿no? Santificar no es otra cosa que conducir al Señor Cristo, con el fin de recibir tales bienes que por nosotros mismos no podríamos alcanzar, ¿no? Eso es la santificación, llevarnos a Cristo para lograr, ¿no? El perdón de los pecados, la vida, todas esas cosas que por nosotros mismos no podemos, no podemos lograr, ¿no? La santificación es eso, es ir a Cristo. La santificación no es, no es moralismo, ¿no? Eso nos tiene que quedar claro, porque entonces si no, estamos hablando dos lenguajes, porque otros sí hablan de eso, ¿no? Nosotros no, hablamos de esto. La obra del Espíritu Santo, eso es la santificación, lo que Él hace en nosotros. ¿Y qué hace en nosotros? Pues llevarnos a Cristo, para obtener todas esas cosas que de otra manera no alcanzamos por nuestra propia naturaleza pecadora, ¿no? Porque eso es lo que somos. Somos pecadores, pero la cosa es que somos pecadores abiertos a la obra del Espíritu Santo. Eso es la santificación. Pecadores, pecadoras, abiertos y abiertas a la obra del Espíritu Santo. Por eso, los catecismos insisten en esto, van a leerlo, lean el Catecismo Mayor, insiste en esto del perdón de los pecados, la remisión de los pecados, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y también insiste en esto que es un proceso diario, ¿no? Un proceso diario que culminará con justamente lo que dice el texto, ¿no? Esto que hace diaria y abundantemente, y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos, y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna, ¿no? Este proceso nos lleva hasta el horizonte de la resurrección. Y ahí, bueno, tendríamos que hacer una lecturita de 1 Corintios 15, ¿no? El apóstol nos habla de la resurrección, de este nuevo cuerpo, y todo eso que a veces nos cuesta mucho entender. Bueno, este es el camino de la santificación, ¿no? Y este camino es obra diaria del Espíritu Santo, no es obra diaria nuestra, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y tener muy bien claro lo que no es la santidad, ¿no? La santidad, y esto es importante, la santidad no es un combate entre nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza material. Por una sencilla razón, porque no somos dos, somos una sola persona, ¿no? No hay una naturaleza espiritual que se opone, eso suena mucho más gnóstico que cristiano, ¿no? No hay una naturaleza espiritual que se opone a una naturaleza material. Somos uno. Y en nosotros convive esto, por eso lo de simul justus et peccator, ¿no? Simultáneamente justo y pecador, ¿no? Y claro, como seres humanos, o estamos bajo la gracia o estamos bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Y si estamos bajo la gracia, es por la justicia de Cristo, ¿no? Pero eso no hace que dejemos de ser
los pecadores y pecadoras que somos, ¿no? Ahí. Por eso Pablo nos habla de este trabajito de ahogar a diario el hombre viejo, ¿no? Eso que está en Romanos 6. Sí, es este caminar bajo el Espíritu Santo, de ese Espíritu que nos lleva a Cristo y que nos da todos estos dones, ¿no? La vida, y que esto se consuma en ese horizonte de la resurrección, ¿no? Así que, como siempre, ahora estamos viendo que volvemos a cosas que ya vimos, ¿no? Que somos simultáneamente justos y pecadores, ¿no? Y que por lo tanto la Iglesia es la comunión de los santos, pero también es la asamblea de los pecadores, ¿no? Es así, pero estos pecadores que somos nosotros, las pecadoras, y estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos pone bajo la gracia, abrirnos a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y esto del perdón de los pecados, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? En no entender el pecado como esas acciones contrarias a la ley de Dios, ¿no? No es mis enojos, ¿no? Mi glotonería, o yo qué sé, mi falta de fe, no son esos problemas, sino concebir el pecado como este poder, y yo creo, ahí de repente el pastor Hernán me ayuda con esto. Hace unos domingos, no sé, el domingo pasado no, el anterior creo que fue, que el texto de la epístola estaba tomado de Romanos 7 justamente, ¿no? Donde se habla del pecado como un poder que se enseñorea del ser humano, y que por Cristo somos libres de ese poder, y quedamos bajo el poder de Cristo. Y que justamente Pablo saca este argumento diciendo que vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera, ¿no? Lo que dice Pablo, ¿no? Es decir, lo que hace el Espíritu Santo es sacarnos del señorío del pecado. Porque el pecado se enseñorea de la humanidad, ¿no? El Espíritu Santo nos saca y nos conduce a Cristo, nos pone bajo el señorío de Cristo para poder vivir. Y esto ya se empieza a vincular con otro tema, que es el tema de la libertad. Porque si no, ya no estamos, y ese es lo que concluye Pablo, estamos libres del poder del pecado, ¿no? Y Romanos también habla que estamos libres de la ley, libres de la esclavitud de la muerte y libres de la esclavitud del pecado, ¿no? Somos libres. El Espíritu Santo nos hace libres porque nos lleva a Cristo, y Cristo es el que nos libera, ¿no? Entonces, hay que distinguir bien esto entre los pecados particulares y el pecado concebido como señorío, como esto que es lo que nos separa, de Dios, ¿no? Y el perdón de los pecados es eso, superar esa separación que tiene el ser humano con respecto a Dios, ¿no? Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo va a hacer es aquello que el pecado rompió, ¿no? Uno podría tomar el texto de Génesis, ¿no? Génesis 3. El pecado, ¿qué es lo que hace? Romper la relación entre el ser humano y Dios, pero también rompe la relación entre el ser humano y el ser humano, ¿no? Eh, el hombre y la mujer, ¿no? En el relato de Génesis. Y también rompe las relaciones con la creación, ¿no? Ahí aparece la serpiente, ¿no? Es el personaje no humano, y también, ¿no? Maldita sea, te arrastrará sobre el vientre, ¿no? Y la tierra va a producir espinos al ser humano, a ver que trabajarla. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues bien, crea nuevas relaciones de fe para poder vivir en comunión con Dios, y nuevas relaciones de amor para poder vivir con nuestro prójimo y para poder vivir en la creación, ¿no? En esta buena creación de Dios, ¿no? O sea, esta es la obra del Espíritu Santo. El perdón de los pecados es esto, crear estas nuevas relaciones que nos permiten superar esa brecha que generó el poder del pecado, ¿no?
y esto Perdón, sobre el profe, Espíritu Santo. Sí, diga Nati. perdón que lo interrumpa, pero No, no, tengo diga, algo diga. tengo algo dando vuelta en la cabeza como es de algo bueno que siempre como es al menos de mi lado se inculcó. ¿Cómo es esto de Dios ama al pecador, pero no al pecado? Y es decir, cuando Dios te perdona del pecado, ¿no? Es ese convencimiento a través del Espíritu y llegás al perdón a través como es de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es eso? Si vos volvés a pecar, digamos, la naturaleza nuestra es pecaminosa por sí. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero ¿cómo es eso de esta cosa como es de pecar y que Dios como es te dice, bueno, sí, yo te amo a vos, pero el pecado no? ¿No es algo relacionado, digamos, con nosotros A ver, mismos esto? a ver, ¿O estoy muy confundida? vamos a desbrozar un poquito el camino, ¿no? Quizás Sí, eso, sí. Dios ama al pecador, pero odia al pecado, que es un poquito también una frase hecha, ¿no? Vamos a ver cuáles son los conceptos que hay acá. Una es, o sea, el concepto que ya lo vimos, que es fundamental para entendernos de la antropología luterana, es que somos simultáneamente justos y pecadores. O sea, nuestra mirada hacia Dios, cuando Dios nos mira y miramos a Dios, cuando nos miramos mutuamente, ¿no? O utilicemos esas imágenes tan antropomorfas que utiliza a veces el Antiguo Testamento de Dios, cuando nos miramos cara a cara con Dios, estamos mirándonos desde nuestro rostro de la justicia, de esa justicia que hay que recordar, que es justicia imputada, ¿no? Que no la merecemos, nos la regalaron, ¿no? Pero también seguimos siendo pecadores. Por eso el Lutero, con mucha justeza y sabiduría, nos explica que esto lo hace diariamente y abundantemente. No solo porque el Espíritu Santo no es mezquino, sino porque de seguro, con algunos, por ejemplo, como con quien les habla, tiene que hacerlo abundantemente por sus múltiples pecados, ¿no? Y con otros quizás no necesite el Espíritu Santo trabajar tanto, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Sí, somos justos, somos pecadores. Y todo esto recién va a culminar este proceso, este caminar, mm, que va a ser este caminar de ahogar a diario el viejo hombre o la vieja mujer, que también hay que ahogarla, culminará en el día último, como dice la traducción esta, en el postrer día, en la resurrección, ¿no? Donde ya estas cosas viejas ya quedan totalmente atrás. Pero ya también es una realidad, son estas cosas raras de la escatología que todavía no se han consumado, pero son realidad ya. Las cosas viejas pasaron, le dice Pablo a los Corintios. Sí, ya es concreto que ya pasaron. Pero también es realidad que todavía somos pecadores, el mismo Pablo lo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí, tenemos que vivir con eso. Y podemos vivir con eso porque sabemos que Dios nos ha concedido su justicia por su amor. Y el resto, bueno, viviremos en ese arrepentimiento diario. ¿Sí? Volver diariamente, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador, porque esa es mi realidad. Ten misericordia de mí, pobre pecador, ¿no? Y Dios la tiene, Dios la tiene. Y el Espíritu Santo me lleva a Cristo para recibir la vida, para recibir el perdón de los pecados. Esa es la santificación. La santificación no es que yo deje de tomar. No, eso no es santificación, ¿no? Yo entiendo que en algunos contextos, sobre todo si uno piensa de dónde han surgido también este tipo de cosas, no tomar, no fumar, uno tiene que pensar en la Inglaterra, de inicios de la Revolución Industrial, donde bueno, el alcohol y esas cosas, los estragos sociales que había, y que bueno, parte era lograr que la gente dejara de consumir alcohol, ¿no? Sí, pero eso no es lo que me hace. Eso no es la santificación. Eso no es la santificación. Santificación es la obra del Espíritu Santo, que es el perdón de los pecados, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y no caer
y acá y aprovecho, ¿no? Porque así como en algunas iglesias proclaman que, bueno, la santidad viene por no consumir alcohol, drogas, mucho menos drogas, por supuesto, ¿no? Que tampoco hay que consumirlas, justamente porque dice Pablo, que vamos a pecar para que sobreabunde la gracia, ¿no? Lógico que no, es un mamarracho, Pablo lo demuestra en Romanos, ¿no? Que es un mamarracho. Pero donde no se puede hacer esto, lo otro, y bueno, y qué hay que hacer, por ejemplo, sobre todo con las mujeres es mucho más estas cosas que tienen que ver con la santidad, son mucho más exigentes, ¿no? Longitud de los vestidos o cosas por el estilo. El ornamento, los cabellos, como deben ser llevados y cosas por el estilo, ¿no? Todo eso es esfuerzo humano. Pero también uno podría tener la mirada desde la otra punta, ¿no? Por pensar de que yo soy una persona que respeto la diversidad, que respeto que, bueno, la opción de las mujeres por interrumpir un embarazo, eh, que estoy a favor del matrimonio igualitario, y todas esas cosas, eso es otro tipo de moralidad también. Eso tampoco me va a salvar, ¿eh? O sea, y poner que yo para ser buen cristiano tengo que afirmar esas cosas, también es un error, porque eso también es moralismo, porque es esfuerzo mío, porque es mi buen trabajo para mejorar la sociedad. No, no, es obra del Espíritu Santo. Si ponemos cualquier otra cosita, así, chiquitita, chiquitita, para ayudar a la obra del Espíritu Santo, estamos descaminados. Es Él el que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor. Esa es nuestra naturaleza. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, ¿no? Perdón, Nati, de repente me divagué con más cosas, no sé si Pues sí, queda... yo yo quería creo que hay hacer que tener mucho una... cuidado con las frases hechas, ¿no? Porque a veces ayudan un poco y otras veces oscurecen, ¿no? Yo creo que Sí, 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 pero sí, sí, sí. Sí, quedó más claro. Sí, igual como es el concepto de eso ya viene desde un lado medio complicado, como es como para justificar, creo yo, desde mi punto humilde de vista, creo que yo para justificar ciertas cosas. Pero sí, 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 está perfectamente entendible. Incapaces nosotros de llegar a ser santos por nuestros medios, Esa obviamente. es la antropología luterana, que es muy negativa. Lutero tenía muy poca confianza en el ser humano, ¿no? Solo porque justamente el 100% de la confianza estaba en Dios, que es el único que puede actuar sobre el ser humano para cambiarlo, ¿no? Para transformarnos, ¿eh? Hacernos, Pablo lo dice, ¿no? Esto es de Corintios, ¿no? Nuevas criaturas, porque si Sí, sí. no, somos complicados. Yo Sí. estaba pensando en que este tema lo conversamos también hace unas clases cuando hablamos de la libertad, ¿no? Cuando hablamos de que, bueno, uno como ser humano, persona pensante, tiene la capacidad de tomar las decisiones que desee tomar. Y en esas van incluidas el pecado, lo que hago bien, lo que hago bien y lo que hago mal, pero justamente no va más allá de mi toma de decisiones, aquello que está bien o que está mal, pero la obra del Espíritu Santo a diario hace que, por su misericordia, por la obra por volver a Cristo, es que yo me pueda volver a encaminar, porque yo, por ejemplo, con respecto a la interrupción del aborto, yo no estoy de acuerdo, pero es una discusión ética. Yo no me puedo poner a criticar a una persona porque desea hacerlo, porque está en total conciencia de sí mismo, hacerlo o no hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, pero no puedo juzgar a una persona porque desea hacerlo. Es decir, cada uno hace y deshace como le parece. Me parece interesante pensar en esto de la obra del Espíritu Santo todos los días, porque nos lleva a la reflexión de las acciones que hacemos todos los días, de todo el camino diario. Es decir, uy, pucha, ahí me mandé una macana, y pienso, y me deposito en las manos del Espíritu Santo para que me ilumine, para que yo pueda volver a recapacitar en lo que hice.
pero como es el libre albedrío, ¿sí? Somos seres libres y por eso tomamos las decisiones que tomamos. Y ahí es la misericordia de Cristo para, digamos, hacernos replantear o volver a encaminarnos diariamente. Me entrego en tu mano para que perdone la macana que me mandé. Claro, el problema, y esto es lo que Lutero plantea, es que siendo libres, cuando estamos bajo el poder del pecado, siempre libremente tomamos malas decisiones. Malas decisiones, claro. Las tomamos libremente, pero siempre son malas. No podemos tomar las buenas si no es por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Claro, Ahí sí. el Espíritu Santo es lo que cambia, ¿no? Si no, nuestra libertad es malgastada. Vamos por siempre, libremente elegimos pecar, porque estamos bajo el poder del pecado, entonces libremente elegimos el pecado. No, no Sí, podemos elegir otra cosa, ¿no? sí, Pero lo hacemos libremente. Yo creo Ese es que en ese caso, cortito esto, en ese caso, es por el propio egoísmo, ¿no? Por la propia centralidad del ser humano. El ser humano como ser incompleto, falaz y qué sé yo, perfectible, justamente por esa cuestión, es que tal vez pensando en mi bienestar y no en el otro, es que tomo ciertas decisiones, por el propio egoísmo o por Sí, sí. por ponerme en primer lugar en vez de pensar en qué sería mejor para el otro. Claro, estamos yo primero y no Cristo en mí. Por soberbia. ¿No? Bueno, esas son las manifestaciones, como Claro. se manifiesta el pecado en el ser humano, ¿no? Y luego eso se manifiesta en acciones concretas. El egoísta actúa de una manera por su egoísmo, ¿no? Y bueno, donde el prójimo no El tiene lugar egoísmo, la soberbia. en esa mirada, ¿no? Y bueno, Claro, exacto. y Claro. justamente la santificación nos lleva a cambiar totalmente la mirada, porque la santificación es colectiva. Esto sucede en el marco de la iglesia, no en mi aislamiento. No nos hacemos santos solos. Eso también es un tema muy importante, ¿no? No nos hacemos santos solos. Yo soy santo en medio de esta multitud de viles pecadores. No, yo soy santo en medio de la comunidad de los santos. Pero que también es asamblea de pecadores, ¿no? Porque yo también soy pecador y todos los que me están acompañando también son pecadores y pecadoras, ¿no? Entonces, si no podemos ver esa tensión y vivirla, entonces no vamos a entender la santificación y nos tendremos que quedar limitados a justamente a estas otras miradas de, bueno, yo no hago esto, ni lo otro, ni lo de más allá, y hago esto y lo otro y lo de más allá, ¿no? Y por ese lado caemos justamente en la justificación por las obras y no en la justicia por la gracia, que siempre es el Espíritu Santo que nos lleva, y que nos lleva hacia ese Señor Cristo, ¿no? Y que nos da, que nos imputa su justicia, ¿no? Por eso, justificación y santificación no son separables. Donde hay justificación, hay santificación, ¿no? Son distintas, ¿no? Porque la justificación son distintas como es la cara y la cruz, ¿no? de la moneda. Porque la justificación es externa, ¿no? Nos viene de afuera, nos viene dada, es imputada. La santificación es interna, es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y en lo que es común es que en ambas yo no hago, ¿no? Uno me lo dan y el Espíritu Santo actúa en mí, ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, la justificación la vemos en el hoy, en el presente. Hoy Dios me da su justicia. La santificación ya tiene un perfil más escatológico, ¿no? Como es proceso que, bueno, me lleva hasta el día de la resurrección, ¿no? A diario, ¿no? El Espíritu Santo obra a diario hasta el día de la resurrección, donde recibiré la vida plena, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto es importante, porque hasta aquí parece una cosa bastante teórica, o que solo es la obra de Dios ante uno que está aquí sentadito, quietito, pero justamente el Espíritu Santo
nos habilita para actuar en el mundo, ¿no? Ahora que con esto de que estamos libres de ese poder del pecado, podemos actuar en el mundo, ¿no? Y esto nos lleva al tema de las buenas obras. Las buenas obras no son buenas por sí mismas. Las buenas obras son buenas porque nacen de la justicia de Dios, no de mis capacidades, ¿no? Por eso les pedí que lean el texto de la libertad cristiana, ¿no? Que es un librito, es una obrita de Lutero, que es muy linda, es muy, muy linda, no es larga, vale la pena leerla. Quiero leer algunos puntitos de esta obra. Ahí al comienzo, yo la tengo en mi tomo 1, quinto renglón, dice: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos, ¿no? Hemos salido de ese poder del pecado, de estar bajo el señorío del pecado, para estar bajo el señorío de Cristo. Y estar bajo el señorío de Cristo nos transforma en servidores, junto con Cristo de la humanidad, ¿no? Y por ahí, por el medio, tiene unas palabritas que están muy buenas, ¿no? Las buenas obras y justas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y justas. Y esto lo leímos ya, no sé si se acuerdan, ¿no? Es decir, no es por las cosas buenas que yo hago, ¿no? Por el esfuerzo humano no lleva a nada, sino por lo que Dios ya hizo en mí, que yo puedo hacer esto, ¿no? Y las malas obras nunca hacen mal al hombre malo, sino que el hombre malo ejecuta obras malas, ¿no? Eso es lo que dice Lutero. Pero a partir de que del Espíritu Santo obra en mí, entonces yo tengo esta libertad para poder actuar e incidir en el mundo. Y termina de una manera muy, muy hermosa, que ese sí es un textito que vale la pena tenerlo muy presente. Es el último párrafo de la libertad cristiana. Se deduce de todo lo dicho, ¿no? O sea, de toda su argumentación en este texto, que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. En Cristo por la fe y en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano al prójimo por el amor, pero siempre permanece en Dios y en el amor divino, como Cristo dice. De aquí en adelante, bueno, ya hace una cita bíblica, ¿no? El cristiano vive en Cristo, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y entonces sí, por el Espíritu Santo podemos servir en este mundo, ¿no? La diaconía es obra del Espíritu Santo, no es mérito nuestro, ¿no? No servimos para ganar puntos, no, servimos porque es obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es importante, porque nuestras obras no ganan puntos, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Así que, y esto vamos a vincularlo con otro tema que ya vimos también, la obra del Espíritu Santo, porque la explicación de Lutero dice: sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo me llama a través del Evangelio. Esto quiere decir que es necesario que el Evangelio sea proclamado. ¿Y cómo se proclama el Evangelio? Pues bien, a través de la palabra predicada y a través de la administración de los sacramentos. Eso quiere decir que es necesario la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Sino aquel lugar donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos conforme a la institución de Cristo. Entonces, vean cómo la obra del Espíritu Santo
también engloba la realidad de la iglesia. Se necesita iglesia. Y no solamente se necesita iglesia, sino que la iglesia es el agente por donde se encamina el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llama a través del Evangelio. Y la iglesia, que es el lugar donde se proclama el Evangelio, por palabra predicada y por administración de sacramentos, ¿no? Con esto se refuerza esta dimensión colectiva de la santificación, ¿no? No hay santificación individual, la santificación es colectiva, es en el marco de la iglesia, que es comunión de santos y asamblea de pecadores. También, o sea, como estamos abiertos, como decía al final de ese tratadito de la libertad cristiana, de descender al prójimo por amor, ¿no? Tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso, no es con oraciones encerrados en nuestras habitaciones, sino descendemos a la vida cotidiana a través del amor. Y nuestro servicio también se realiza a través de las profesiones seculares. Nuestra ocupación secular también es servicio por amor al prójimo, ¿no? Y esto dignifica la vida, ¿no? Dignifica la vida, dignifica las profesiones. Cuando digo profesiones me refiero a todo tipo de ocupación que tiene el ser humano, ¿no? Y esto es muy importante, porque servimos a Dios a través de lo que hacemos en este mundo, ¿no? Esa también es sobre el Espíritu Santo. Nuestro servicio al prójimo por amor se realiza a través de nuestro trabajo. El trabajo es importante, el trabajo es digno, ¿no? Y eso es un tema que hay que trabajar, ¿no? Además porque el trabajo es voluntad de Dios para el ser humano, ¿no? El ser humano, Dios puso al ser humano en el huerto, no en el jardín, en el huerto del Edén para que lo trabajase, ¿no? Es voluntad de Dios que el ser humano trabaje. Por eso es tan grave quitar el trabajo, ¿no? Es sumamente importante. Y el trabajo, nuestro trabajo secular, es justamente en este marco de la obra del Espíritu Santo, servicio al prójimo, ¿no? Lo que hacemos es para servir a nuestros prójimos, por amor, gracias a este ser humano, este Espíritu Santo Profe, que nos ha llevado a Cristo. Sí, Nati. y cuando dice cómo es y a través de nuestro testimonio. Y bueno, ¿cómo damos testimonio? No solamente anunciando la palabra, porque esa es la función de la iglesia, el que lo hacemos en la iglesia. Y ojo, que entonces no te vayas a creer que entonces te podés descansar porque el que predica y administra los sacramentos es el pastor y vos entonces solamente sentarse. No, todos, la comunidad de los santos, somos sacerdotes, tenemos que interceder por este mundo, tenemos que proclamar con las palabras, pero también lo hacemos con nuestra vida secular, lo hacemos desde la vida secular, porque no hay dos mundos. Ese es el temita de la vez pasada. No hay dos mundos. Todo donde yo actúo como cristiano. Solo que en una de las esferas es por la gracia y en la otra por la razón. Bueno, yo en mi práctica profesional hago las cosas de tal manera porque sé que es la mejor manera de actuar, ¿no? Y eso lo decimos por la razón. Y eso es un servicio al prójimo también, ¿no? Claro. Contraten cualquier servicio, desde un neurocirujano hasta un plomero que nos repara una pérdida de agua, que esté bien hecho, es un servicio. Claro, por eso le pregunto, es decir, sí se entiende, pero también como es nosotros damos testimonio como es a través del Espíritu Santo, a través de anunciar el Evangelio y demás. Sí, pero estamos también llamados a proclamar el Evangelio, claro. Claro, sí, pero también al ver del otro de afuera, digamos, no es también como es un poco guardar un poco, no sé cómo decirlo, el testimonio también como es de propio, digamos. No sé si me entiende como lo que le digo, profe. No sé si me queda claro todo. El testimonio personal. El testimonio Claro. personal es... Más allá de predicar el Evangelio con las palabras del Evangelio, sino que el Evangelio viva a través de mis acciones.
Por supuesto. Es Claro. O sea, no se puede entender un cristiano que no sea que no tenga buenas prácticas en su ocupación. Claro. Eso sería una Claro, incoherencia, porque ¿no? ponele, profe, no sé, te voy a poner un ejemplo como ese, muy sonso, no sé cómo explicártelo. Claro. Ponele como es porque viste que el ojo como es acusador siempre está como es vos decís que vas a una iglesia además y lo primero que te dicen, ¡ey! Mirá vos, pero vos haces tal cosa, ¿viste? Bueno, sí. Y después está eso, qué sé yo, no sé, o porque tomo, o porque fumo, o por lo que sea, te dicen, che, ¿y vos sos cristiano? ¿Eso no afecta un poco el testimonio como es hacia afuera? Esto, te estoy dando un ejemplo sonso sin prejuzgar ni nadie a quien fuma o toma, porque ya sabemos nosotros que es No, cuestión de cada uno, no es y yo por no le ese voy a lado. decir al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo es un... Pero, viste, desde de afuera, mirando, y más cuando vos decís, sí, soy cristiano, viste que está ese ojo como es acusativo siempre, y es como que a veces te desanima o te tira un poco abajo el tema de anunciar o de predicarle el evangelio a esa persona. Bueno, es que justamente ahí está el problema, porque esa persona, ¿cuál es la idea de santidad que tiene esa persona que dice eso? ¿Cómo vos sos cristiano y tomás? Es decir, vamos a hacerla sencilla esa. ¿Cómo sos cristiano y tomás? Usted es pastor y toma. Sí, claro que sí, porque me encanta el vino. Sobre todo el tinto. ¿Ah? Sobre todo que El el del tinto. tinto. Gente, el concepto que tiene de santidad, que por supuesto esa persona que habla de esa manera, no la vive, ese concepto de santidad que tiene equivocado, no lo vive, tiene el concepto de santidad que la santidad es la lista de los prohibidos y la Claro. lista de las obligaciones. Los no debo y los debo. Los que no Exacto. debo hacer y lo que debo hacer. Entonces, ahí está nuestro discernimiento, ¿no? Primero lo que tenemos que anunciar es que justamente Dios no nos ama, Dios no nos recibe, porque tomemos o no tomemos. ¿Ya? Que Dios nos recibe tal como somos y nos ama, y en este mundo somos libres por su amor, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que tener el discernimiento de no generar escándalo. Si hay una persona de esas que tiene todas esas cosas, ¿no? Que el alcohol es malo, todo eso, no nos vamos a poner a chupar como descosidos en la cara de él, porque es hacerle daño, ¿no? Que es una de las cosas que también Pablo a los romanos recomienda, no tener cuidado con el hermano o la hermana que es débil, ¿no? Eso también es parte de nuestra responsabilidad cuando uno ha logrado tener esta fortaleza de saber que no pasa por esto. Pero hay que, justamente, nuestra proclamación tiene que ser esa. Y no es por lo que hago o dejo de hacer que Dios me ama. Dios me ama porque Él ama más, ¿no? Y gracias a su amor yo soy libre. Y sigo siendo pecador o pecadora. Hernán, por favor, perdón. No, por favor, Fare, gracias. Me quedo pensando en esto que están conversando, porque el problema que si nosotros pensamos o damos la razón a esa lógica de que por ser cristianos debemos de ser de tal manera moralmente, el riesgo es que no terminamos anunciando a Jesucristo, sino que terminamos anunciando nuestro esquema moralista de valores propio que los cargamos sobre Jesucristo, que fueron los mismos motivos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Porque como no se parecía al Dios que esperaban, íbamos a matarlo. Y no sirve. ¿No? Claro. Y no sirve. Entonces no predicamos, no hablamos con el otro de nuestro testimonio cristiano. Hablamos con el otro de nuestros esquemas de valores y los ponemos en competencia unos con los otros, ¿no? Eso nos termina confundiendo, empantanando, entrampándonos en discusiones donde seguramente haya un Señor, pero no sea el Señor que tenemos en el credo, digamos, ¿no? Sí, señores siempre hay, ojo, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Pero además lo que nosotros debemos anunciar es el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia, el Evangelio no es ley. ¿Mm? Entonces hay que distinguir de una predicación legalista
de la predicación del Evangelio. Estamos llamados a anunciar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de la salvación, no a compartir códigos. Eso ya está. Eso lo hace la municipalidad cuando nos prohíbe cruzar con luz roja. Claro, La sí, ley sí, está en sí, otra esfera, ¿no? es entendible, sí, sí, por ahí es un poco como es como decís vos, te lleva por ahí un poco confuso el tema como ese de cuando te salen, viste, te topás con estos personajes que lo único como ese que están haciendo es, se creen que la santidad o por ser cristiano como es tenés que tener un código de moral y hay cosas que se hacen y hay otras, ¿me entendés? Que están totalmente prohibidas porque no es santidad en realidad. No se lleva una vida santificada, como dicen, ¿viste? Y la realidad es que, si vamos al caso, ninguno podemos llevar una vida santificada con esos Desde ese estándares parámetro. de moralidad ¿viste? Y de perfección que pretenden, que es absurdo en realidad, porque ni siquiera, como vos decís, ni siquiera ellos lo pueden hacer, ni siquiera uno lo puede hacer, por más que te forces. Sí, sí, es entendible. Para ese lado va a apuntar el Evangelio de este domingo, ¿no? Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y al Hijo del Hombre, que come y bebe, dicen que es glotón y bebedor, ¿no? Porque si pensamos las ideas de santidad que hay en nuestra sociedad, nos podemos ambas van a manejar normas, ¿no? Por ejemplo, si nuestro interlocutor es católico romano, y va a pensar que la cosa pasa por ir a misa, rezar el rosario, listo, y que si está hecho eso, todo lo demás no va a importar mucho, ¿no? No va a importar que si como funcionario público soy un coimero, pero voy a misa todos los domingos, comulgo, rezo el rosario, ¿no? Hago alguna obra de caridad también, que nunca está de más tirar algún pesito sobrante para las obras de caridad. O si no, están los de que vienen de ese mundo evangélico, que entonces ya hay todas unas cosas, ¿no? De varias prohibiciones, ¿no? Y sobre todo que es interesante. En eso los de católicos son mucho más ecuánimes, no está tan cargado sobre la mujer, ¿no? Son hombres y mujeres que tienen que ir a cumplir con el precepto de la misa dominical, de comulgar, de confesarse. En otras no, porque el varón no tiene tantos problemas con, por ejemplo, para el vestido, para la vestimenta, ¿no? Para el uso de su cabello, mientras lo tenga más o menos cortito, cosas por el estilo. Pero también van a dar una serie de normas, tac, 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 que eso es santo y lo que no es eso, no lo es. Ambos casos, que son los que vamos a encontrarnos en nuestro entorno, no funcionan, porque la santidad no es eso. ¿La santidad qué es? La obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a Cristo. Santificación es ir a Cristo, o ser llevados a Cristo por el Espíritu Santo. No es que yo voy, sino soy llevado a Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la santificación. Y eso es lo que tenemos que anunciar, ¿no? Que hay un Dios de amor que me da su Espíritu para que me lleve a Cristo, para que me dé vida. Todo lo demás, bueno, verá, y además las costumbres, porque la moral tiene que ver con la costumbre, cambia con la época, con los contextos, en los ámbitos geográficos, es relativa. Lo único que es, lo que permanece, porque además eso es cierto, todas las cosas pasan, todo pasa. Lo único que permanece, ¿qué es? El amor de Dios. Eso sí queda. Lo demás, eh, las riquezas, la belleza, la vida misma, todo eso pasa. Y pasa rápido encima. Lo que permanece es el amor de Dios. Entonces, a eso tenemos que apuntar, y esas son las cosas, esa tiene que ser nuestra predicación también, ¿no? A eso es lo que tenemos que anunciarle a la gente, que Dios la ama como es, que no tiene que hacer nada, ¿no? Que bueno, si tenemos problemas de salud por exceso de alcohol, pues pedirle a Dios que nos ayude en eso, pero no porque no vamos a llegar a Dios sin dejar la bebida. No, Dios nos va a tomar borrachos y todos. Si no, ¿cuánta gente quedaría excluida del reino de Dios? ¿No? Y bueno, sí, algunos tienen problemas de alcoholismo, otros tenemos otros problemas de salud. ¿No?
¿qué se le va a hacer? Dios nos ama igual. Así que bueno, que quede claro eso. La santificación es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. No una listita. Y eso no Una- se separa de la justificación. Sí, Una Graciela. preguntita. Cuando hablabas recién de la santificación es un hecho colectivo, ¿no? Sí, Es un hecho colectivo que todos los pecadores en la asamblea, digamos, en la iglesia, nos reconocemos pecadores y allí el Espíritu Santo obra en nosotros en forma colectiva y el Espíritu Santo nos santifica, ¿no? Sería como digamos que en esa comunidad de fe nos sentimos santificados. no, Ese encuentro, la pregunta es la siguiente, ese encuentro con el otro, con el hermano en la fe, que somos todos pecadores, el mirarnos a la cara con el otro, que está igual que yo y que se mandó la misma macana que yo, digamos, que somos todos pecadores, digamos, ese sincerarse entre nosotros, es lo que también hace que el Espíritu Santo obre en esa comunidad de fe. O sea, ¿cómo obra esto de la relación entre las personas? Cuando yo te miro a vos y te veo como pecador y vos me mirás a mí y me ves como pecadora, pero el Espíritu Santo en ese momento está obrando a través de la palabra y a través de la Eucaristía, ¿no? sí, Porque sí, en ese momento hubieron dos cosas. Hubo la palabra, el Evangelio, y hubo el sacramento, sí, ¿no? palabra y Todo sacramentos. de forma conjunta está obrando para que nos sintamos en ese momento santificados. ¿Es así? ¿Está bien Yo cambiaría ¿sí? el verbo. No es el verbo sentir, es el verbo ser. Ah, Somos sí, está santificados. bien. Somos santificados. Somos, Porque el sí. Espíritu Santo obra en la comunidad, obra en ese lugar que es la iglesia donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos. Y somos santificados nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Los que somos acá, con nuestras propias cargas, cualquiera de nosotros cuatro, ¿no? Es eso, es la obra del Espíritu que Yo pensaba justamente esa cuestión de comunidad, ¿no? sí, Cómo en la comunidad nos encontramos con el otro, porque a veces muchas personas dicen, no, yo oro sola con Dios y me voy a la iglesia. Y también por ahí está bien, también obra el Espíritu Santo, pero obra más fuertemente cuando es en comunidad. es en el lugar de la obra del Espíritu Santo es la iglesia, ¿no? Sí. Porque también hay que distinguir que no estamos hablando de la iglesia institución, No, iglesia personas. iglesia comunidad, ¿sí? Claro, para las Donde se personas. anuncia la palabra y se administran los sacramentos. Eso es la iglesia, ¿no? Claro. Ahí es Mientras donde obra el Espíritu Santo. personas reunidas para esos dos propósitos. Personas que se reconocen pecadoras y que saben que solitas no pueden, porque Claro. el pecador impenitente, el que cree que no necesita a Dios porque justamente él no bebe, no fuma y todo eso ya está, ese se queda afuera. Aunque esté en el medio, sigue estando afuera. Eso es lo que hay que tener presente. No es que lo excluyen, se quedó afuera porque no sintió la alegría de la fiesta, ¿no? Es el problema en la parábola esa de los dos hijos, del hijo mayor. No puede alegrarse por el hermano que volvió. Se queda fuera de la fiesta. No Claro. come, se quejó de que no comió, no le dieron ni un cabrito y no entra a comerse el becerro gordo. Claro. Y bueno, el ser humano es así de absurdo. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Estaba pensando justo en otra parábola, muy buena, además. Estaba pensando en la parábola de los trabajadores a la viña. Son estos mismos conflictos, ¿no? Que quién llega primero, quién llega después, con qué altura, con qué... Y entonces la pregunta podría ser, ¿la gracia dónde está? ¿En la paga o está en el viñedo? ¿No? Claro.
¿Dónde es que ocurre? ¿Ocurre la gracia cuando recibimos la paga por el tiempo que sea? ¿O ocurre la gracia cuando todos y todas nos encontramos en el viñedo finalmente trabajando y Uno es la última compartiendo hora. la fiesta de Sabid, ¿no? Es muy interesante el tema. Estaba pensando mientras escuchaba a Farah, es una de las clases más interesantes en estos 3 años de este tema. Las preguntas que se van desprendiendo. Sí. También esto, y también uno ahí lo puede sacar de lo que usted menciona, esa parábola, en alguna iglesia, bueno, la Iglesia Católica Romana, vamos a no ponernos con bobaditas, ¿no? La distinción entre pecados capitales y veniales. No tiene sentido. No tiene sentido. No es porque hay algunas cosas horrendas, y entonces ya está. Y las otras son menos horrendas. Entonces, bueno, en vez de irme de cabeza al infierno, me como un par de milenios en el purgatorio. Que dicho sea de paso, con alguna indulgencia puedo rebajarlo un poquito. No tiene sentido. Es el señorío del pecado o el señorío de la gracia. No hay, porque bueno, eso también tiene que corresponderse con una lista una tabla de debo y no debo, la tabla de macanas contra lo que hice y no debía, o lo que no hice y debía. Se correlacionan. No, eso tampoco funciona. Eso tampoco funciona. No hay, el pecado es el pecado, y no hay pecados capitales ni veniales, ¿no? El pecado es separación de Dios. No hay mucho más para decir. Bueno, lo que tiene entonces que quedarnos bien clarito es que la santificación es la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Que esto es comunitario, que es un proceso, es algo que culmina ya en el horizonte escatológico de la resurrección del día final. Así que teniendo eso claro, y después, bueno, viviremos nuestras vidas como podemos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver, porque ya la hora ha avanzado muchísimo, perdón, que yo también me doy vueltas, nos queda un temita más. Es un temita que uno podría decir es chiquito, sí, es chiquito, pero tiene sus cosas, que es el famoso asunto de las adiáforas. ¿Qué son las adiáforas? Bueno, las cosas indiferentes. Todas aquellas cosas que si están o no están, no cambian nada. Puede estar, ¿no? Puede no estar, o si están y las saco, no cambia. O si no están y las pongo, tampoco cambian las cosas. Son cosas indiferentes. Es eso, ¿no? Con esto, bueno, parece bastante sencillo, lo es cierto, la definición no es muy, muy profunda. El problema empieza a pensar, bueno, indiferentes con respecto a qué, ¿no? Porque en tiempos de Lutero estaba bien definido, la iglesia medieval había definido las adiáforas, ¿no? Decían, las adiáforas son aquellas cosas que no están prohibidas ni están obligadas por la ley de Dios. Una definición que es impecable. La pregunta es, ¿qué es la ley de Dios? Bueno, para la iglesia medieval, la ley de Dios eran las escrituras y el derecho canónico. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Porque cuando ponemos el derecho canónico, que tiene que ver con el marco de la ley, y entonces obligar a cosas por ley, eso es estar sacralizando cosas, ¿no? La Iglesia Católica tiene el derecho canónico, es una cosa muy importante, ¿no? Hay gente que dedica su vida a estudiarlo, pero todas las iglesias lo tenemos. Tenemos ese marco legal y que nos sostiene institucionalmente. Pero eso no es la ley de Dios. Pensar que cierto procedimiento tiene que ser hecho porque es la ley de Dios, no. Es justamente esas son las cosas que, bueno, puede ser, y una asamblea lo puede cambiar. Una asamblea llamada y convocada como marca el mismo estatuto.
y si cambiamos la forma en que, no sé, fíjense que nosotros de tener un delegado congregacional pasamos a tener 2 delegados congregacionales, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Lo que dice Hernán en el chat, ¿no? Todo el mundo tenía que aprender derecho canónico, que es fundamental, porque eso es lo que sostiene la institución, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? Nosotros hemos cambiado. Claro, sí, porque es indiferente. Si en la iglesia queremos tener un delegado por congregación, 2 o 25, bah, ¿cambia el evangelio eso? ¿Afecta al evangelio? No. Entonces es una diáfora. Si no afecta al evangelio, si por tenerlo o dejarlo de tener no se afecta el evangelio, bueno, es una cosa indiferente, ¿no? Las adiáforas hay que tenerlo bien, muy bien clarito, que no son cosas de gusto ni de ética, ¿no? Las adiáforas implican saber diferenciar lo que es esencial de lo que es sustituible, ¿no? ¿Qué es esencial en la iglesia? La predicación del evangelio. Entonces, todo lo que no tiene que ver con la predicación del evangelio, lo tengo o no lo tengo, y da lo mismo. Eso es lo que hay que entender, porque a veces sacralizamos cosas que no son. O el sacramento, los sacramentos son esenciales. Yo no puedo decir, bueno, ahora no voy a usar más la copa, voy a dar solo pan a la gente. No es así. Eso no se toca. Pero bueno, voy a poner flores en el altar. Sí, y si no las pongo, ¿cambia el evangelio? Si no pongo flores, ¿la Santa Cena deja de ser medio de gracia? No. Tampoco depende de las flores que pongo. Eso es claramente una diáfora. Otra diáfora, y esto también se daba en tiempo de Lutero, son las vestimentas eclesiales. ¿Cómo debe vestirse los ministros de la iglesia, pastores, sacerdotes o como quieran llamarles? ¿Con un talar negro? ¿Con alba y estola? ¿Con traje de calle? Lo que importa es la predicación, ¿no? Lutero lo decía así: no importa que te pongas una casulla sobre otra, lo que importa es que prediques el evangelio con pureza, ¿no? Así que el tema de las adiáforas tiene que ver con eso, poder distinguir lo que es esencial de lo que es sustituible, ¿no? Todo aquello que es sustituible es una diáfora, ¿no? Y no hay que andar no hay que andar peleando por esas cosas, ¿no? Las iglesias pueden tener distintas tradiciones. Hay iglesias que les gusta tener música de órgano. Otras iglesias prefieren un estilo más contemporáneo de adoración. Está bien, está bien, ¿no? Mientras estas formas no oscurezcan el evangelio, bárbaro, ¿no? Porque tanto puede oscurecer una forma contemporánea como la música de órgano. Si concebimos el culto como un concierto, estamos oscureciendo el evangelio. El culto no es un concierto. El culto es para oír la predicación y participar del sacramento. Entonces, la ciencia de las adiáforas es esa. Será muy bonita la música, pero no es un problema de gusto. Tiene que ver con lo que es esencial al evangelio y con lo que no lo es. Y con eso se acabó. Porque las diferentes tradiciones, ya lo dice la fórmula, perdón, la fórmula no de Concordia, no, la Confesión de Augsburgo, ¿se acuerdan? Que dice que no es necesario para la unidad de la iglesia que en todos lados las tradiciones sean iguales, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el centro de la iglesia? La predicación y los sacramentos. Todo lo demás es todo lo demás, y nada más que eso, ¿no? Pero, ¿por qué poner este temita también? Y porque a veces las cosas se complican, y las complicamos con estos temas, ¿no? Inclusive el tema de las tradiciones ha sido tema de peleas, ¿no? Y no sé, en la experiencia de vuestras vidas no ha estado esto de que no, porque siempre se hizo así. Bueno,
siempre se hizo así, no pasa de ser un dato histórico, no es más que eso. ¿Se seguirá haciendo? Porque estamos todos de acuerdo que se siga haciendo. ¿O lo dejaremos de hacer porque ya no tiene sentido? ¿Mm? Pero no es algo sagrado. Se puede cambiar, ¿no? Siempre se pusieron rosas en el altar. Sí. Y bueno, ahora no hay rosas, o las rosas están caras y la congregación no tiene presupuesto. Y bueno, no se ponen más rosas. No por eso la predicación se va a perder, porque no haya rosas en el altar. ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tenerlo bien, bien clarito. Y hay en nuestro cuerpo dogmático, ¿no? El libro de Concordia, el último documento, que es la fórmula de Concordia, tiene un artículo sobre este tema, las adiáforas, que es el artículo 10, ¿no? De los 11 artículos. Así que fíjense que es un 1 entre 11. Se ve que en ese tiempo era necesario decir algo al respecto, ¿no? Así que yo quiero leerles un poquito, porque esto nos va a iluminar, ¿no? Para componer también esta controversia, creemos, enseñamos y confesamos unánimemente que las ceremonias eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios, no por el derecho canónico, sino que solo han sido instituidas a causa del decoro y el buen orden, no son de por sí culto divino, ni siquiera forman parte de él, ¿no? Y cita un pasaje de Mateo: en vano me honran con mandamientos de órdenes. Así que ahí ya sientan claras bases de que, bueno, las tradiciones están bien, pero bueno, no son la esencia. Segundo, creemos, enseñamos y confesamos que en todo lugar y en todo tiempo la congregación de Dios tiene el poder de cambiar esas ceremonias según lo aconsejen las circunstancias, de manera tal que redunde en la mayor utilidad y edificación de la congregación de Dios, ¿no? Así que, por un lado, las cosas cambian en el tiempo y en el espacio, y que el criterio que uno tiene que tener para poner o sacar es la mayor utilidad y edificación. Es decir, si tal cosa ayuda a la proclamación del Evangelio, pues la usamos. Si tal cosa obscurece la predicación del Evangelio, la sacamos, y no pasa nada si la sacamos, como tampoco pasa nada cuando ponemos algo que ayuda. Sí, está bien. Como ayuda lo ponemos, ¿tá? Pero no son parte esencial. Eso es lo que hay que tener presente. Sí, Hernán. A manera de anécdota, Farrer, con esto que está diciendo, una ex estudiante de este curso del año pasado, fue estudiante del año pasado de este curso, es parte del Consejo Congregacional de Granburg. Ajá. Y ahí se armó una discusión muy fuerte, muy elevada, entre las señoras más tradicionales de la congregación y un grupo incipiente, que también tiene gente de unos 50, 55 años, pero, o sea, no están en el promedio de los 80 como las otras, ¿no? Y la discusión era si el culto tenía que ser el domingo o el sábado, porque querían sostener el culto los domingos, porque así debe ser el culto, cuando la mayoría de los padres de los chicos que asisten a nuestras clases de comunión preferían los sábados. Y la discusión se puso muy fuerte, ¿no? Y una señora dijo: los cultos tienen que ser los domingos porque así se hizo siempre en la iglesia. Entonces, esta exalumna del curso le dijo: bueno, así se hizo siempre hasta ahora. En todo caso, lo que la comunidad necesita es un buen curso sobre adiáforas. Bueno, me alegra que haya servido. Se entendió. Pero ahí justamente la comunidad puede ir transformando, cambiando esas cosas, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Comunicar el Evangelio. Si lo comunicamos mejor el sábado en una misa vespertina, pues misa vespertina. Y si lo comunicamos mejor a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana. Claro, porque los tiempos cambian. Sí, los tiempos, es lo instituido y lo instituyente. Lo instituido siempre se hizo ahí, y la fuerza renovadora, la fuerza de cambio es lo instituyente.
que siempre va a haber gente que aporta algo de acuerdo a cómo van cambiando los tiempos. Porque ¿cómo no se va a hacer el culto los domingos a las 10 de la mañana? Por A las 10. favor. A las 10. A las 10. Sí. Bueno, igual esa comunidad, las 10 es 10:45, porque tuvo mucho tiempo la pastora Eva Ross, entonces siempre eran 45 minutos más tarde. Esa es otra anécdota. Ya, pero fíjense cómo podemos llegar a pelear por cosas que no son esenciales. No estamos peleándonos por la predicación pura del Evangelio. Yo lo que me quedé pensando es lo siguiente, Octavio, cuando aparecen cosas que nos distraen de esas dos centralidades, como el Evangelio y la Eucaristía o el sacramento, que nos distraen de esas dos centralidades, ¿no será porque nos estamos queriendo distraer de esas dos centralidades? O sea, ¿cómo tal vez, ¿no? Las personas se distraen de esas dos cuestiones centrales porque tal vez hay procesos de la misma iglesia que van cambiando y hay que reforzar esos elementos que son los centrales en la celebración de la iglesia, ¿no? Porque, ay, no, pongamos los asientos de frente a frente, así nos miramos todas las caras. Y después la palabra se reduce a 10 minutos, la predicación, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ay, no, vamos a el coro que cante todo el tiempo y después nos olvidamos, como decir, y repartimos pan cortado con la mano y porque nos olvidamos de comprar a la hostia, ¿no? Por eso, este tema nos compromete al discernimiento. O sea, tenemos que tener bien clarito, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer como iglesia? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago mejor en el lugar que estoy? Porque de seguro en una comunidad rural no se hacen las mismas cosas que una comunidad urbana, sobre todo una comunidad de un centro urbano, que no es lo mismo que de una comunidad barrial en la periferia, ¿no? Entonces, ahí eso es lo importante, el discernimiento, porque los distractores están, entonces, el pastor, el consejo congregacional, deben tener un discernimiento muy clarito a ver de cómo minimizo los efectos distractores y utilizo estrategias que me ayuden a que las cosas vayan a lo que yo quiero, a lo esencial. ¿Cómo logro lo esencial? Sin perderme. Por eso digo, no es un problema de gusto, no es un problema estético, no es porque tiene que quedar lindo. ¿Qué? A lo esencial. ¿No? No vamos a discutir qué es lo esencial porque ya lo sabemos, ¿no? Y si no, se caen. También está esto de, bueno, vamos a hacer las modas, que son cambios para no cambiar, ¿no? También es un peligro. Y no solamente en la iglesia, en la política, en todos lados, tenemos estas cosas, cambios para no cambiar, ¿no? Bueno, el tema de las adiáforas nos compromete a ponernos a pensar qué es lo esencial, qué dice la palabra de Dios y discernir con mucha sutileza. Y todavía queda un articulito más que hay que tener también en cuenta en esto. Dice el siguiente, el inciso 3 del artículo 10. Sin embargo, en todo esto debe evitarse cualquier ligereza y ofensa, y en especial debe observarse la mayor consideración para con los débiles en la fe, ¿no? También hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? O sea, yo sé muy claramente que vaya con Alba y con Estola o vaya a predicar así, y la predicación de la palabra no tiene que ver con las prendas que vista. Pero de repente hay gente que... Bueno, entonces, hasta que... Por eso también es importante la catequesis. Primero vamos a catequizar a esta gente para que aprenda que, bueno, si estoy con el Alba está bien, y si no, es lo mismo, que tienen que mirar o oír el Evangelio, no mirar digamos, el vestuario del pastor, ¿no? Pero estas tres cositas es lo que hasta ahora dijimos. Pero hay un plus. Hasta aquí ya queda muy claro que hay ciertas cosas que son indiferentes, bueno, que si están, están, y si no están, no están, no pasa nada.
Pero miren lo que dice el inciso 4. Creemos, enseñamos y confesamos que en el tiempo de la persecución, cuando se nos exige una confesión clara y firme de nuestra fe, no debemos ceder a los enemigos del Evangelio en lo que refiere a estas cosas indiferentes. Conforme a la palabra del apóstol en Gálatas, bla, 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 cita y cita a Corintios, y después vuelve a citar a Gálatas. Pues en tal caso ya no está en juego cosas indiferentes, sino la verdad del Evangelio. Se trata de conservar la libertad cristiana y de evitar que se sancione la idolatría manifiesta y se cause ofensa a los débiles en la fe. En todo esto no debemos ceder en absoluto, sino que debemos confesar con la mayor claridad y padecer por causa de ello lo que Dios envía y lo que Él permita que nos inflinjan los enemigos de su palabra. Es decir, que las cosas indiferentes en tiempo de persecución dejan de ser indiferentes. Y esto que tiene que ver con el contexto de la Reforma, ¿no? Porque este documento es de 1570, más o menos. Tiene que ver porque, por las cosas que pasaron después de la muerte de Lutero. Mientras estuvo Lutero, las cosas más o menos estaban. Pero después de muerto Lutero, se complicó, ¿no? Lutero muere en el 46. En el 47 los príncipes protestantes son derrotados, ¿no? De hecho, la ciudad de Wittenberg, que era el centro del luteranismo, capitula en el año 47, ¿no? Y entran las tropas imperiales a Wittenberg, ¿no? Y entonces empiezan cosas, bueno, acuérdense que al emperador Carlos, de la primera clase, no le gustaba ni medio esto de que bajo su reinado las cosas se hayan ido de la iglesia de Roma, ¿no? Entonces empezaron a ver, no, acá se hacen las cosas así. Y bueno, y también el uso, porque tenían el uso de la fuerza, tenían el poder de la fuerza y el poder de ejercer violencia, ¿no? Entonces las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Y bueno, ese núcleo luterano de Wittenberg tuvo que irse a otras ciudades, ¿no? Una de las ciudades muy importantes fue la ciudad de Jena, ¿no? Que ahí se juntó un núcleo de teólogos que se llamaron luteranos genuinos, se llamaron a sí mismos. Eso ya da cuenta del mundo como estaba, que unos se llaman luteranos genuinos, será porque no consideran que son tan genuinos los otros, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y bueno, y empiezan a buscarse arreglos, ¿no? Ahí en el año 48, un teólogo muy importante, Agrícola, que era el predicador del margrave de Brandeburgo, formula lo que se llama un interim. Bueno, vamos a tomar algunas cosas algunas resoluciones para, bueno, tener la fiesta en paz, ¿no? Por el momento, ¿no? Ese interim de Augsburgo, bueno, las negociaciones fueron, bueno, que se deje la copa a los laicos, que se permita el matrimonio de los religiosos y que se le devuelvan a los luteranos las propiedades confiscadas, ¿no? Y ahí, bueno, eso fue a mediados del 48. Hacia el fin del 48 se le pide a Melanchthon, ¿no? el autor de la Confesión de Augsburgo, que redacte otro interim, que se va a hacer el interim de Leipzig, ¿no? Y que ahí Melanchthon lo arma. El centro tiene que ver con la justificación por la fe. Acuérdense que la justificación por la fe es esa doctrina según la cual se sostiene o se cae la iglesia, pero hay concesiones, ¿no? Se restablece la misa, por ejemplo, la misa latina, ¿no? Bueno, y ahí ya, a raíz del interín de Leipzig, Melanchthon recibe cachetazos a diestra y a siniestra, y empiezan a surgir otros teólogos, a levantar la voz. Bueno, así que ven que el ambiente estaba recalentado, ¿no? Que las cosas, que es cierto, las ceremonias dan lo mismo, pero algunas ahora se han vuelto obligatorias, ¿no? Se tiene que celebrar la misa conforme al ritual romano. Sí, es una opción, pero no tiene por qué ser obligatoria. Ese es el problema. Y surge un teólogo
un tal Flacius, que después tiene otros problemas y lo condenan también, ¿no? Era profesor de hebreo en Wittenberg, Flacius, y entonces él llega dice una cosa muy interesante, ¿no? Que las cosas en el fondo no dan lo mismo, que la liturgia refleja la doctrina, ¿no? Miren qué interesante esto. La liturgia debe reflejar la doctrina, ¿no? Uno celebra de una manera porque cree de una manera. Entonces, ya las cosas no van a dar lo mismo. Uno no puede adherir a la misa romana porque uno no cree ciertas cosas, ¿no? Bueno, todo este lío lo dejo, no es un problema histórico, pero se va a arreglar recién en el 55. Miren el tiempo que pasó. Lutero murió en el 46, en el 55, 9 años de un candombe para un lado y para otro, ¿no? Bueno, la paz de Augsburgo lo que termina haciendo es la territorialidad. Bueno, estos territorios son luteranos y estos territorios son católicos. Ahí se acabó. Acá se hace así y allá se hace así. Punto. Bueno, esa fue la paz de Augsburgo. Que también después vino la guerra de los 30 años después, así que, en fin. El asunto entonces es que en tiempos de persecución las cosas no dan lo mismo. Y le recuerdo que esto no es un problema que quedó en los tiempos de la Reforma, en el siglo XVI. A lo largo de la historia se siguen dando casos, ¿no? Las cosas no dan lo mismo. Tenemos ejemplos, siempre los cito porque son los mejores ejemplos, la Alemania de los años 30 del siglo XX. ¿Sí? Ahí hubo una iglesia que se armó para hacer funcional a un régimen. Y entonces había que hacer las cosas de tal o cual manera. Entonces las cosas que eran indiferentes ya no empezaron a dar lo mismo, ¿no? Inclusive, por supuesto que hubo aberraciones, ¿no? Las leyes de Nuremberg, las leyes raciales de Nuremberg, por ejemplo, obligaban a que en las congregaciones tenían que ser expulsados los creyentes que fueran de origen judío. No, si es creyente, o sea, por el bautismo somos uno en Cristo y no hay distinción entre griego y judío. Sin embargo, para el régimen nazi, no. De las congregaciones cristianas tenían que salir aquellos que tuvieran ascendencia judía, ¿no? Que no puede, en palabras de españoles, que no pudieran probar que eran cristianos viejos, ¿no? Se ponen de la época de los reyes católicos, cristianos viejos y cristianos nuevos, ¿no? Los judíos conversos. Bueno, no. El nazismo hizo lo mismo, ¿no? Entonces, en esos tiempos la persecución, porque ahí hubo una persecución a la iglesia, porque aquellos que quisieron permanecer firmes en la palabra de Dios, que entendían que eso es contrario, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, fueron perseguidos, por supuesto, ¿no? Así que en tiempos de persecución las cosas que son indiferentes a veces no dan lo mismo. Y yo vamos a leer un poquito las partes negativas de este artículo, ¿no? Lo que dicen los confesores. Por consiguiente, rechazamos y condenamos como falsas y contrarias a la palabra de Dios las siguientes doctrinas. Las ordenanzas e instituciones humanas de la Iglesia deben considerarse de por sí como culto divino o parte de él. No, las ordenanzas humanas son eso, ordenanzas humanas. Hoy están, mañana los que la pusieron la pueden quitar. ¿Sí? 2. La congregación de Dios debe ser obligada por la fuerza a observar como necesarias tales ceremonias, ordenanzas e instituciones. Con esto se atenta contra la libertad cristiana que la congregación tiene en cuanto a cosas externas. No se puede poner cosas por obligación. No puede haber un poder externo que diga, ustedes tienen que oír el credo o decir el credo de pie. No, eso es una pavada. No, se hace como se hace. Eso no cambia, estar de pie o sentado o arrodillado, ¿no? 3. En tiempo de la persecución y cuando se debe hacer una confesión clara de fe,
Podemos ceder a los enemigos del Evangelio o llegar a un acuerdo con ellos en cuanto a las cosas indiferentes y ceremonias, todo lo cual va en detrimento de la verdad divina. No, en tiempo de persecución ya no puede haber acuerdos. Hay que defender las cosas. Y de la manera que dice acá, aún padecer por causa de ello. Y cuarto, también es contrario a la palabra de Dios abrogar estas ceremonias externas y cosas indiferentes, tal como si la congregación de Dios no tuviese libertad cristiana de emplear una o más de ellas según su situación particular y en cualquier momento en que estime de mayor utilidad para su edificación, ¿no? O sea, tampoco se pueden quitar las cosas por capricho, ¿no? Y fíjense cómo termina con esto del discernimiento de lo que es funcional y en cualquier momento en que las estime de mayor utilidad para su edificación. Si uno estima que algo es útil, pues lo deja o lo pone, ¿no? Eso es, este tema nos obliga a pensar, no hacer las cosas por gusto, por capricho o porque queda lindo. No, esos no son criterios. Los criterios es, ¿ayuda a predicar el Evangelio? ¿Ayuda a proclamar el Evangelio? ¿Oscurece la proclamación del Evangelio? ¿Dios me lo manda? ¿O Dios no me dice nada de esto? Esos son los criterios que con las adiáforas tenemos que tener muy y muy presentes, ¿no? Y son importantes porque tienen que ver con la salud de la congregación, ¿no? Porque el testimonio que nos dio Hernán, y no es lindo tener una discusión de ese tipo. La gente no queda contenta en esas situaciones, ¿no? Aunque esté equivocado, igual por equivocado que esté, no tiene por qué pasar mal nadie. No es lindo que nadie pase. O sea, uno no puede tener placer si otro pasa mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que cuidar mucho en este tema, ¿no? Tener claro, distinguir lo que es de la escritura de lo que es indiferente. Ese es el primer punto, ¿no? Innegable, ¿no? Tener claro que no es un problema ético ni estético, no es por lo lindo que hacemos las cosas, es porque sirven para la predicación del Evangelio, ¿no? También hay que tener en claro quién decide las cosas, no son caprichos. No son caprichos ni de colectivos ni de personas. En cada lugar hay estructuras que son las que toman la decisión. Y si uno cree que esas estructuras no están bien, pues las cambia. Las cambia, pero las cambia como deben cambiarse, ¿no? Vamos, en todas las congregaciones hay un artículo que dice de la reforma del estatuto. Bueno, se cambia, no hay ningún problema. Pero si no, las cosas se toman las decisiones donde deben ser tomadas. No por caprichito de los pastores, que a veces somos muy caprichosos, o caprichos de los consejos, que también se ponen caprichosos, ¿no? Todos pecamos de eso, ¿no? Que arroje la primera piedra el que te libre de pecado. Tener muy clarito eso, que quién decide, porque el capricho no tiene lugar en este asunto, ¿no? Y las decisiones que tomemos tienen que cumplir esto, ¿no? Que no dañen la proclamación de Cristo. Si lo que decidimos oscurece la proclamación de Cristo, entonces lo que decimos está mal, no sirve, ¿no? Que tampoco perturbe el orden, y esto parece una bobada, ¿no? Que tampoco perturbe el orden civil. No podemos andar. Nuestra celebración no es para perturbar el orden civil, no podemos ir a hacer el culto en la plaza. La plaza no es el lugar del culto, es un lugar público, ¿no? Entonces, no. Y bueno, pues, no. En Rivera yo a veces no duermo porque tengo en la otra esquina una iglesia pentecostal y tienen culto hasta las 1500 con la música después de las 10 de la noche, ¿no? Eso perturba el orden público. Si uno hace una fiesta en su casa y tiene la música a todo lo que da hasta altas horas de la noche, los vecinos llaman a la policía, con todo derecho. Con todo derecho. Bueno, una iglesia también no puede perturbar el orden público. Y por supuesto lo otro es no escandalizar a los débiles en la fe. Si vamos a hacer cambios porque son necesarios y todo eso, también tenemos que tener cuidado con los débiles en la fe y, bueno, desplegar todos nuestros recursos catequéticos para que la gente entienda. Y bueno, hay cosas que son mejor, otras cosas que pasaron o lo que fuere pertinente en el caso.
Y finalmente recordar esto que dicen los confesores en la fórmula de Concordia, que la liturgia expresa nuestra confesión. Por lo tanto, no todo vale en liturgia. Andar copiando de otros porque me gustó, porque es lindo, porque la gente salta, se emociona y cosas por el estilo, no es criterio. La liturgia tiene que reflejar lo que nosotros creemos. En general, si a alguien se le ocurre hacer la pregunta, y bueno, ¿qué es lo que tiene que reflejar? Y mire, ¿qué es lo que nosotros creemos? Lo central es Cristo, la centralidad de Cristo. Si nuestra liturgia no apunta a Cristo, bueno, ahí tenemos problemas. Por lo demás, las formas que revistas tradicionales, contemporáneas, sí son diferentes, pero tiene siempre que reflejar lo que creemos. No todo vale, no cualquier verdura, ¿no? Así que bueno, eso es con este último tema, que como ven, no es un tema menor, porque a veces armamos lío por demás por cosas con las que no hay que armar lío, justamente. ¿Por qué? Porque son indiferentes. Bueno, no sé si hay un poquito de preguntas o no. Ya son 21 a 23, les pido 1000 disculpas por la extensión horaria. Yo quería preguntarle a Hernán, que estoy mirando acá el aula virtual, quería preguntarle... Perdóname, Graciela, te voy a interrumpir un minutito. La pregunta tiene que ver con los trabajos, con las preguntas y lo demás. Sí. Bueno, entonces paro la grabación y hablamos de eso. Así vamos. Bueno. Así dejamos solo la clase.